En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena la corazón de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las 10 plagas de Egipto, mis queridos hermanos. ¿Quién no ha intentado darle un sentido, una razón, entender cómo es que todo esto pasó? O incluso quién no ha intentado darle como que una respuesta muy lógica, muy racional, muy científica, dirán algunos, para decir que no es lo que se cuenta y demás. Pues miren, el día de hoy quiero presentarles un pequeño estudio, no de las plagas en sí de cada uno. Esa es la diferencia que yo quisiera proponerles el día de hoy, porque en otros momentos, perdón, hemos dado el tema de las 10 plagas y hemos analizado una por ahí, pero hoy quiero que lo veamos en conjunto porque tiene un mensaje súper interesante. Así que vamos a ir para allá. Tengan lista su Biblia. Si lo están viendo, por supuesto, en repetición, le pueden poner pausa mientras van por su Biblia, pero el libro en el que nos vamos a basar es el libro del Éxodo, ¿eh? Y vamos a ver desde el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. ¿Alguien ya saben cuál acaba? ¿Cuál es el capítulo donde se habla de la última de las plagas y por tanto la salida del pueblo? Efectivamente, el capítulo 12 propiamente. Entonces, desde el 7 hasta el 12 tenemos las famosas 10 plagas. Curiosamente, el número 10 no es la primera vez que aparece, ¿cierto? Aparece en otros momentos y quizá el más recordado de todos es justamente en el momento de los 10 mandamientos. Y en otros momentos hay que preguntarse por qué 10. Vamos a ver por acá. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar y pongan muchísima atención. Biblia en mano, no la vamos a poder leer toda porque, como acabamos de ver, son casi 6 capítulos. Entonces, para leerlos de corrido, no nos da el tiempo de la grabación. Yo preferiría que entonces, insisto, le pongamos una pausita por aquí y vayamos al texto si es que de inmediato no lo tenemos así como que muy claro. Pero si lo tenemos más o menos ahí en nuestra memoria, con eso es suficiente de momento para que podamos empezar. Vamos hacia allá entonces, tema muy bonito. Las 10 plagas de Egipto, del Éxodo 7 al 12, como acabamos de mencionar, constituyen uno de los relatos más densos teológica y literariamente del Antiguo Testamento. Más que una simple narración de calamidades, los estudiosos coinciden en verlas como un relato teológico construido, con una intención pedagógica, con una intención litúrgica y, como no, con cierta intención polémica. Vean esto, a ver, híjole, es cuando hablamos de interpretación, creo que ahí ya empezamos a entender a qué nos referimos, ¿verdad? La interpretación nos exige no solamente, como hemos dicho infinidad de veces, la lectura, sino ir un poquito más allá y tratar de encontrar una razón también, una razón humanamente hablando y una razón de fe. Pero viene aquí una cuestión muy interesante, que cuando hablamos de las plagas, pues yo no sé ustedes, pero yo las primeras veces que yo lo leía con una fe pues inmadura, con un acercamiento casi nulo a la iglesia y a la Biblia, pues yo sí me sacaba mucho de onda. Yo decía, ¿cómo es que Dios manda todo eso? ¿Cómo es que, y obviamente lo que a mí me causaba muchísimo ruido, pues era la 10ª plaga, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. O sea, yo más que ver a un Dios de esos que luego me hablaban en el catecismo, yo veía allí algo que no me gustaba, ¿eh? No me gustaba nada, pero efectivamente, porque yo lo leía sin hacer ninguna profundización, sino simplemente lo leía allí, así como aparece. Y curiosamente, cuando aparece así, es cuando no le entendemos casi nada. Bueno, vamos a empezar con nuestro análisis. Sentido general del relato. Según algunos autores, el texto no debe leerse como un reporte histórico literal, sino como una narración teológica elaborada
que responde a varias intenciones. ¿Cuáles son? De antemano, estas intenciones. Primera intención, mostrar el poder de Yahvé sobre Egipto. Recuerden que esto es catequesis también, ¿eh? La Biblia también era un catecismo con el cual de generación en generación daban a conocer ciertas creencias, ciertas afirmaciones de fe. Y lo primero es que tenemos que recordar esto, lo debemos hacer siempre presente, debemos recordar que cuando se escribe algo y tiene una intención teológica, más allá de lo que está diciendo, es qué quiere decir, ¿sí? Entonces aquí nos presenta una plaga, nos presenta dos, tres, las 10 plagas, pero ¿cuál es la primera intención? No es mostrar sucesos paranormales, diríamos el día de hoy, sucesos extraños, es mostrar el poder de Yahvé sobre Egipto. Segundo, y este es buenísimo, porque si me permiten, hoy que estamos a 18 de marzo del 2026, tengo que decirles algo sobre un tema que vimos hace algún tiempecito, ¿eh? Entonces, esto es importante, eso es muy, muy importante. ¿Qué es esto sumamente importante? Se lo voy a decir ahora, aunque es un tema anterior, pero van a ver, van a ver, van a ver. Es que es buenísimo, es buenísimo. Porque la segunda intención dice es desenmascarar a los dioses egipcios, pues cada plaga afecta símbolos religiosos. Ahorita que vemos una por una, lo vamos a entender. Pero vean esto. Mm, esta misma dinámica de tener como que una cierta eh, intención de desenmascarar, también se ve en el Génesis, en el relato de la creación, porque allí tenemos otra cuestión bien interesante, pero súper interesante, que es que se escribe, fíjense nada más, siempre hemos intentado explicar por qué dice lo que dice el Génesis, pero no hemos comentado un dato, esto nunca se os ha dicho, siempre se me olvida decírselos, y es que hay un aire, a ver si lo digo como debe ser, de sarcasmo. Hay un aire de sarcasmo cuando están contando la creación de esa forma, ¿sí? En el Génesis, en los 7 días, 6 días más el de descanso. ¿Por qué? Aquí viene una cosa importante. Se hablaba de un cierto lenguaje mítico. Y es cierto, hay lenguaje mítico, pero ¿saben qué? El autor utiliza el lenguaje mítico, pero para burlarse de los mitos. Entonces, esto nunca lo habíamos comentado y es súper importante y es lo mismo de aquí. Se usa este tipo de plagas como un recurso literario para, de alguna manera, hacer alusión a los dioses egipcios y al mismo tiempo llevarlos hacia atrás, ¿sí? Es buenísimo. Ahorita que vemos las plagas lo vamos a entender muchísimo mejor. Como otra intención está justificar la liberación de Israel como acto fundante, porque Israel se funda justamente en el Éxodo, lo recordamos, ¿eh? Es el punto importante. Como último punto, hay que educar la fe del pueblo en contextos posteriores, es decir, tiene que darnos un soporte para los momentos como son el exilio, las crisis. Es como de alguna manera tener este tesoro y que este tesoro nos ayude después para estar más tranquilos, ¿sí? Bueno, esas cuatro intenciones son buenísimas. José Luis Sicre subraya, ya hemos hablado de él, subraya que es un texto con estructura literaria muy cuidada, organizado en ciclos, los vamos a ver en recto más. Ariel Álvarez Valdés insiste en que muchas plagas pueden tener una base natural reinterpretada teológicamente, por supuesto. Y por su parte, Raymond Brown señala que el relato refleja una catequesis sobre Dios como liberador más que una crónica. Volvemos con las mismas ideas cuando hablamos de interpretación. No se nos está contando qué pasó así tal cual como un momento tras otro, sino que se quiere decir algo más. Por eso, escuchen cómo lo voy a decir, hay ciertas inconsistencias literarias que si se leen a la letra, pues van a ser contradicciones. Pero cuando uno entiende
que no se intenta narrar consecutivamente todo, sino que se intenta dar una catequesis, ahí sí entendemos perfectamente bien de qué va todo esto. Vamos a ver las 10 plagas y una aproximación a una explicación. Repito, no las vamos a leer todas y cada una. Para empezar, no es lo que vamos a hacer. Segundo, no vamos a explicar, como podríamos decirlo de esa manera, así tal cual todas, sino que lo que vamos a hacer es justamente intentar explicarlas en su conjunto. Y van a ver cuáles son esas plagas y de qué tratan. Bueno, insisto, cada quien puede verlo, por supuesto, no en su Biblia. Y ahora vamos nosotros. Primera, escuchen, el agua convertida en sangre. Éxodo 7, de 14 al 24. El Nilo es para los egipcios, obviamente, fuente de vida y de repente se convierte en muerte. Pero esta plaga, es que es buenísimo, golpea al dios Hapi, que era justamente el del Nilo, y simboliza que Dios controla la vida y la muerte. Fíjense que hemos comentado ahorita les estaba diciendo que no vamos a meternos mucho, pero nada más para saborear un poquito esas tipo de situaciones, podemos entender lo siguiente, fíjense. ¿Se acuerdan que Moisés con los suyos hacen pues todas las plagas, ¿no? Hacen todos los signos. Pero después se acuerdan que los sacerdotes egipcios también como que hacen lo mismo. Pues no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en esta primera, que se convierte el agua en sangre y de repente los sacerdotes también lo hacen. Y dice uno, oye, pero ¿qué agua convirtieron? Si ya toda el agua estaba convertida en sangre. Entonces, por ejemplo, a eso me refiero cuando digo que ese tipo de inconsistencias no vendría a ser para nosotros como que muy ventajosa si lo leemos de manera literal. Al contrario, tendríamos que entender lo que está diciendo. ¿Qué es lo que se quiere decir? Bueno, pues que vamos en contra de uno de los dioses de los egipcios con la primera plaga y entonces hay un solo Dios. Y ese Dios es el que controla vida y muerte, no tu Dios egipcio. Segunda plaga, la invasión de las ranas. Éxodo 8 del 1 al 15. Las ranas eran símbolo de fertilidad y se convierten en plaga. ¿A quién ridiculiza esta plaga? A la diosa Heket, donde lo sagrado egipcio se vuelve caos. Y es que es buenísimo. O sea, ¿qué quiere decir cada una de las plagas? No cómo se llevaron adelante, no cómo las podríamos explicar, que repito, hay aproximaciones también sobre eso, pero hoy quiero que lo veamos de manera global con esta lectura de ir en contra, por así decirlo, de someter a las divinidades egipcias. Los mosquitos o piojos. El polvo se transforma en insectos. Éxodo 8 del 16 al 19. Afecta la pureza ritual egipcia. Los magos ya no lo pueden imitar. ¿Por qué? Porque reconocen el dedo de Dios. Dice así, esa sí la voy a leer porque está muy breve. El Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra las gentes y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos. Por si no lo hemos visto, esa expresión pues es un hiperbatón también, ¿verdad? Todo el polvo del suelo. Imagínense cómo estaría eso, ¿no? Si todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a hombres y animales y dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como el Señor ya lo había dicho. ¿Qué es esto del dedo de Dios? En este momento todavía no tenemos las respuestas absolutas. El dedo de Dios es una expresión para hablar de ese poder, de esa fuerza que viene de Dios. Sin embargo,
en el Nuevo Testamento es cuando alcanza su plenitud, es cuando alcanza su explicación y el dedo de Dios se refiere al Espíritu Santo. Aquí no se entiende eso, insisto. ¿Por qué? Pues porque obviamente no hay revelación todavía del Espíritu Santo, ni siquiera se ha revelado el Hijo, entonces pues mucho menos el Espíritu Santo. Pero ahí ya dicen esta expresión, aquí está el dedo de Dios, ¿verdad? Entonces, buenísimo, afecta, insisto, la pureza ritual egipcia. Los tábanos o las moscas, híjole, esta plaga que distingue entre Egipto e Israel. Y en esta plaga se introduce la idea de el pueblo elegido. Si se dan cuenta, entonces tenemos primeras tres que van por una línea. Y en esta cuarta ya cambia un poquito la línea, ¿sí? Entonces dice aquí que ya los mosquitos hacen que se pueda ver, esta plaga hace que se pueda ver una distinción entre egipcios e israelitas. Dice así el versículo, voy a leer el 18 y el 19 y el 20, ¿sí? Tres versículos nada más del capítulo 8. Dice, pero al mismo tiempo haré una excepción con la región de Gosén, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábanos para que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de este país. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Así lo hizo el Señor, y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores, y todo el territorio de Egipto fue devastado por los tábanos. ¿Menos quién? Menos los israelitas. Aunque estaban en el pueblo, bueno, en el territorio de Egipto, a ellos no les tocó esta plaga. ¿Qué quiere decir entonces esta? Mira, las primeras tres, si se dan cuenta, tienen que ver con las divinidades egipcias y cómo están siendo ridiculizadas de alguna manera, ¿no? Y ahora empezamos ya con otra serie en donde lo primero que vemos es que el pueblo de Israel, a pesar de habitar en el territorio egipcio, no es igual y que Dios es capaz, Dios puede hacer que las plagas no afecten a su pueblo. Eso es elección. Peste del ganado, Éxodo 9 del 1 al 7. Muerte del ganado egipcio. Mira esta. Ataque se puede leer como un ataque a otro dios egipcio que es Apis o el toro sagrado. Y esta golpea tanto la economía como la religión. Entonces, si se dan cuenta, no se trata de plagas en el sentido de que pasó una cosa, pasó otra, pasó aquella, pasó cuanta más, sino que están ocurriendo cosas y se están anticipando cosas que van a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que algo va a pasar que va a ir en contra de la economía y la religión. Fíjense, es bien interesante cuando nosotros entendemos la mentalidad antigua, eh, en la que para ellos en todo Dios tenía algo que ver. Por ejemplo, si le iba bien a alguien económicamente, era por Dios. Si le iba bien a alguien en lo militar, era por Dios. Si le iba bien a alguien en algo, era por Dios. Y lo mismo, si le iba mal a alguien en lo económico, era por Dios, por su Dios, el Dios en el que creyeran, por supuesto, ¿no? Hablo en general de todo el Medio Oriente y más. Si militarmente perdían, no solamente perdían ellos, sino que era signo de que su Dios era más débil que otros dioses. Entonces, en esta mentalidad, decir estamos en paz, estamos en bien con nuestros dioses, en este caso con este dios Apis, entonces pues nos va a ir muy bien, vamos a tener buena economía y demás, pero si no, si ese dios no está de nuestra parte, entonces nos vamos a ir para abajo. Fíjense qué hermoso lo que nos está diciendo, ¿eh? Y ahorita vamos a regresar a lo que ya comenté hace poquito, no se preocupen, acerca de qué pasó, si pasó, no pasó, qué está diciendo, ¿no? Más bien aquí estamos viendo lo que está diciendo. Las úlceras, Éxodo 9, 8, 12, son pues una enfermedad física. Y esto hace que los sacerdotes egipcios, vaya, queden impuros. Y señala por ello la impotencia religiosa egipcia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues es que si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la oreja de Malco, que está aquí en el canal, por si alguien no lo ha visto, vaya a verlo, por favor, la oreja de Malco.
decíamos que se le corta el lóbulo de la oreja a Malco, pero Malco representa al sumo sacerdote y lo que le pase a Malco, por extensión, se le aplica al sumo sacerdote. Y el que le cortan la orejita hacía que el sacerdote sufriera esa lesión, por así decirlo, ¿no? Por extensión, sufría esa lesión, pero esa lesión le impedía al sacerdote celebrar. Entonces, el ataque de Pedro, según el Evangelio, a Malco, pues es un ataque que lo que hace es imposibilitar la religión judía. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Cuando vienen las úlceras, lo que está diciendo la plaga es que los sacerdotes egipcios no pueden celebrar, son impotentes. Esto es una maravilla porque es que vean, cuando, repito, cuando uno lo ve desde esta perspectiva, entiende las plagas pero totalmente diferentes. El granizo, que destruye toda la cuestión agrícola. Por una parte, evidentemente, Yahvé domina el cielo contra los dioses climáticos. Es que muchas culturas tenían dioses climáticos, incluidas las nuestras prehispánicas, ¿verdad? Dioses que tenían que ver con las lluvias, con los calores, con los temblores y todo esto. No, 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 a ver, la plaga de que Dios hace que caiga el granizo quiere decir que Dios controla el clima. ¿Sí? Que Dios domina todo esto. Entonces, aquí ya empieza, por cierto, a introducir advertencias, pero algunos egipcios empiezan ya a creer. Vean cómo ya está cambiando, ya estamos viendo otra postura de los egipcios. Es buenísimo, buenísimo, porque pues obviamente que todo va como se dice, increciendo. Va subiendo, 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 y obviamente al principio hasta hacían lo mismo los sacerdotes egipcios. Poco a poco quedan ya impotentes y poco a poco empiezan algunos a creer. Sin embargo, el corazón del faraón seguía duro. Perdón, en algún momento es duro por él mismo y en otro momento es Dios el que endurece su corazón. Esa expresión, por cierto, a mí también siempre me causó mucha inquietud, porque yo decía, ¿por qué Dios endurece el corazón del faraón? Vamos a ver si no se olvida, al ratito les digo a qué se refiere la expresión, ¿eh? 8. Langostas. Éxodo 10, del 1 al 20. Recordemos que las langostas son como grillos. ¿Y qué es lo que hacen? Devastan todo. A ver, aquí viene una cosa bien importante, porque con el granizo dice el Señor a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y que caiga el granizo sobre la gente, los animales y la vegetación. Moisés extendió su bastón y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaban remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. El granizo, escuchen, 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 mató a todos los hombres y los animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto, arrasó toda la vegetación y destrozó todos los árboles. Curiosamente, bueno, ya no hay animales, pero ya antes el ganado se había muerto, ¿verdad? Este, y hay otras inconsistencias por ahí que repito. Ahorita te voy a decir la razón, ahorita te voy a decir la razón. Pero recuerden esa palabra, inconsistencias. Mientras, en la que acabamos de decir de las langostas, dice lo siguiente. Bueno, pues ya saben, ¿no? Dios va a endurecer el corazón del faraón y demás. Y dice en el versículo 4, porque si te niegas a dejarlo partir, mañana enviaré contra tu país una invasión de langostas. Ellas cubrirán de tal manera la superficie del suelo que nadie lo podrá ver. Devorarán el resto que se salvó del granizo y acabarán con todos los árboles que crecen en los campos. Pues ya con el granizo se había acabado casi todo y ahora las langostas todavía necesitan que hayan quedado unos arbolitos para que puedan seguir. Ese tipo de inconsistencias, insisto, hacen que nos demos cuenta de que estamos ante una creación literaria, no ante una narración como tal. Si nosotros tuviéramos un testigo que dijera, había 5 garrafones de agua
Y de repente pasó uno y regó los 5 garrafones. Yo estaba ahí, yo estaba viendo, ¿no? Y de repente volteo porque dije, no, ¿qué le pasa a esta persona? Y de repente vino otra y tiró un garrafón de agua. Y tú dices, pues ya estaban todos tirados, ¿no? No, pero es que había quedado uno. O sea, como que tratas de corregir lo que dijiste con tal de que cuadre lo que estás diciendo. Pero es que esas, diríamos, es una inconsistencia, sí, pero aquí eso que llamamos inconsistencia es simplemente una cuestión literaria, ¿sí? Así que ahorita vamos a ver, ahorita vamos a entender todavía mucho mejor, ¿eh? Siguiente, las tinieblas, la novena, oscuridad total. Golpea a quién, perdón, al dios sol egipcio que es Ra. Es que qué hermoso, o sea, que Dios logre que se oscurezca todo, simboliza que Dios está venciendo al dios sol egipcio. ¿Te das cuenta? Que Dios haga que es posible esto es porque está venciendo a todos los dioses. Es una catequesis, es una catequesis. Ahorita te voy a decir dónde hay otra catequesis y es de otro tiempo, pero también es otra catequesis muy bonita. Simboliza que Egipto queda sin luz y queda sin orden. En el libro del Génesis está la otra catequesis que te digo, que está bien bonita si entendemos, por supuesto, el contexto. Y es un versículo, uno solo, y tiene una profundidad teológica increíble. Es Génesis 3:1. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Medio versículo, porque continúa, medio versículo, y ahí hay una catequesis que para el que desconoce el contexto histórico, el trasfondo literario, no le dice nada. Pero vean, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Es que para los cananeos y para otros pueblos vecinos de Israel, la serpiente era un dios. Y entonces cuando dice la serpiente era el más astuto de los animales que Yahvé Dios había hecho, está diciendo no, 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 la serpiente no es un Dios, la serpiente es creación del verdadero Dios, del único Dios. Esa catequesis allá en Génesis. Aquí, ¿qué está diciendo? A mí me encanta porque hay gente que te intenta explicar, lo voy a decir porque si no se me va a ir, yo, pues repito, ¿no? Cuando uno no sabe, uno cree muchas cosas. Eh, y me acuerdo que había una película que se llamaba Prueba de Fe, con Hilary Swank. Y en esta película, ella, no cuento mucho porque aparte no me acuerdo de todo, pero ella por alguna cuestión de su vida se vuelve un poquito incrédula. Y entonces, cuando sale al tema la cuestión de las plagas, ella rápidamente dice, pasó esto, todo lo demás, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y esto llevó a la segunda plaga, esto a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, todo, y ella así como que diciendo, todo tiene una explicación científica de las plagas. Yo me acuerdo que cuando vi esa película, yo dije, ¿será cierto? Porque yo no sabía nada, ¿no? Bueno, ya empezaba yo a estar en las cosas de la iglesia, pero no tenía todavía una formación, valga la cacofonía, formal, una formación formal en cuestiones bíblicas, y entonces como que me faltaba muchísimo, y yo dije, ¿será cierto? Y durante mucho tiempo esa parte de la película de Prueba de Fe, yo casi la repetía para poder tener una respuesta a cuál era el orden y la razón de las plagas, ¿no? Pero pues es que yo leí en ese momento, yo leía casi todo de manera fundamentalista. Entonces, pues obviamente que encontrar una respuesta o una propuesta de solución donde hubiera razón uno, razón 2, razón 3 y van concatenadas, pues a mí me convencía, por supuesto. Ya después dije, no, no tiene mucho que ver, porque de hecho la Biblia no intenta dar ese seguimiento. ¿Por qué? Les decía, por esas supuestas inconsistencias, ¿no? No lo son, de verdad que no lo son. ¿Por qué no son inconsistencias? Porque no intentaron narrar
un encuentro de varios días entre Moisés y el faraón. Y que el día uno pasó esto, y el día 2 esto, y el día 3 esto, y el día 4 tal. Voy a permitirme hacer otro comentario fuera de curso para que lo entendamos rápido. Estoy viendo con unos alumnos la película, bueno, ya la terminamos de ver, de La Terminal de Tom Hanks, una película que tiene más de 20 años y que pues está simpática la película, ¿no? Pero a diferencia de algunas películas que van diciendo día uno, día 2, día 3, semana uno, semana 2, ¿no? Esta película no va llevando el conteo de días y pasan varias cosas. Mis alumnos me decían, profe, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Porque me decían, es que no sabía hablar inglés el personaje y de repente ya sabe hablar inglés y creo que no se ha bañado, me decían algunos, entonces como que parece que lleva poco tiempo, pero al mismo tiempo parece que lleva mucho tiempo. Miren, la cuestión temporal no es el punto importante de la película. Lo que interesa es lo que está contándote, no la cuestión cronológica, ¿no? Aquí tampoco interesa la cuestión cronológica, ni mucho menos interesa la secuencia lógica, ¿sí? Aquí no interesa decir, yo tenía una gallina que había puesto 5 huevos y el día 6 pues puso el huevo 6 y el día 7 pues puso el huevo 7. Aquí te pueden decir, yo tenía una gallina que había puesto 3 huevos y el día 20 puso el huevo cuarto y el día 21 puso el segundo huevo y Dios no, pero ¿cómo va a poner en tres días 3 y después casi 20 días un cuarto y luego cómo se regresó al 3? Eso no está bien, no, pues obviamente si queremos llevar un registro cronológico, pues no tiene mucho que ver. Aquí no es la intención llevar una secuencia. Miren, lo voy a decir de otra manera. Las plagas de la uno a la 9 podrían haber estado ordenadas de cualquier otra manera. Y uno diría, pero ¿a poco va a quedar? Pues es que nunca era la idea que fueran uno 2 3 4 5 uno más uno 2 más uno 3 más uno 4 más uno 5. No, no, no. Yo te quiero contar todas estas porque todas ellas lo que hacen es hacer un conjunto en el cual ya estamos viendo que lo que se está haciendo es desestimar a los dioses o a las divinidades egipcias y proponer a Dios como el que tiene todo el poder. ¿Y saben en qué otro libro de la Biblia tenemos un caso parecidísimo y que todavía no le ponemos el acento suficiente? En el Evangelio de Juan. Tiene muchísimos temas, muchísimos, pero uno de ellos, el de los más importantes, es la, ¿cómo se dice? Viene toda la tradición judía y Jesús viene, quita esa tradición y ahora todo es Jesús, 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 Jesús. Esa es una clave de interpretación del Evangelio de Juan, entre muchas otras. Les pongo rápidamente uno o dos ejemplos. Primero, clásico, los vendedores del templo. Quiten, destruyan ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Y fíjense cómo dicen en la Biblia, ¿no? Se tardaron 46 años en construirlo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y dice San Juan, se refería al templo de su cuerpo. O sea, dice, fuera el templo, venga Jesús. ¿Sí? Esa clave es la que nos ayuda a entender las bodas de Caná, nos ayuda a entender los discursos del pan de vida, nos ayuda a entender pues todo, 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 todo. La figura de Jesús como esa novedad que viene a ubicarse en el lugar de lo que antes era la fe judía y viene a tomar ese lugar primordial, ¿no? Pero como no sabemos esa clave, pues pensamos que las bodas de Caná funcionaban de una manera, pensamos que la samaritana funcionaba de otra manera, pensamos que la multiplicación de los panes funcionaba de otra manera. No, no, no. Hay que encontrarle el sentido, ¿no? A todo esto. Y aquí es lo mismo. No hay que buscar directamente como que esa secuencia lógica, oye, pero es que ¿por qué pasó esto si no había pasado aquello? No, 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 no te preocupes. No es lo que te quiere decir. No es lo que te quiere decir. Y por último, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. El clímax del relato, porque aquí afecta directamente al faraón. Y si recordamos, el faraón era considerado como Dios también. Y aquí, en lugar de la figura del faraón,
y su descendencia, ahora que se instituye la Pascua judía. Vean cómo todo es justamente esa sustitución, es la palabra que quería buscar hace rato. Toda esta fe nueva sustituye la fe egipcia. ¿Sí? Toda la fe egipcia en dioses y en ideas y en sacerdotes y en ritos, todo eso queda fuera y ahora viene la novedad de la Pascua judía. Lo mismo le va a pasar a la Pascua judía cuando llegue Jesús. La Pascua y la fe judía, todas esas van a quedar ya detrás, no las vamos a despreciar, nos vamos a fundamentar en ella, pero lo novedoso, la nueva, definitiva alianza en Jesús es la que va a quedar como lo más importante. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso. Ay, miren, ¿qué hice? Regresé, creo. Ahí está. Estructura literaria. José Luis Sicre muestra que las plagas siguen un patrón, porque las propone como en tres ciclos de tres plagas. Y por una parte, y por otra pone una plaga final, que es la décima. Tres de tres más una. Cada ciclo lleva la siguiente estructura. Advertencia, ejecución, reacción del faraón. Primera plaga. Segunda plaga, advertencia, ejecución, reacción del faraón. Tercera plaga, y así se va todas, ¿eh? Esto revela que no se trata de un caos narrativo, sino de un diseño pedagógico. Es que es el punto, mis queridos hermanos, ese es el punto. Al contarlo de esa manera, lo que hay es pedagogía, catequesis, instrucción. Pero hay otra interpretación y soy crítica. Ariel Valdés, el otro fue Sicre. Ahí está. Sicre es el que nos dice ese tipo. Ariel Álvarez Valdés propone que algunas plagas pueden explicarse como fenómenos naturales encadenados. De hecho, lo que les decía de la película de Prueba de Fe. El Nilo Rojo se podría explicar por una proliferación de algas no verdes, sino rojas, que le darían ese color como tipo sangre. Por esto, las ranas habrían de huir, por lo mismo habrían de morir. En su muerte llegarían los insectos así muchísimo, porque serían muchas ranas que estarían saliendo del río Nilo, morirían afuera en las calles y demás, y esto atraería a los insectos. Y los insectos, por supuesto, traerían las enfermedades o úlceras, y esto ocasionaría al final un desequilibrio ecológico y por lo tanto una crisis total. O sea, algunos así lo dicen como tal, ¿no? Se podría explicar de manera natural esos fenómenos que habrían sido reinterpretados el Nilo Rojo como un hilo de sangre, ¿verdad? A partir de allí, una tras otra, se irían dando. Pero Álvarez Valdés insiste, sea lo que sea, el texto no quiere explicar fenómenos, definitivamente, sino interpretar la acción de Dios en la historia. Porque, insisto, uno puede decir, pasó esto y esto pasó lo otro y esto llevó a aquello, le puedes encontrar, obviamente, si le buscas, le puedes encontrar una secuencia, una razón, pero estaríamos explicando algo que no necesitaba explicación para nada. Al menos para nosotros el día de hoy sí la necesita porque nosotros no estamos en aquel tiempo. Así como nosotros, perdón, al leer el Génesis 3:1 que leí hace rato, no entendemos a la primera porque no sabemos que la serpiente era un dios para ellos y que con ese texto Dios viene a quitarla de su lugar y demás, pero no lo entendemos. Al contrario, muchas veces pensamos que había una serpiente ahí en el paraíso y que andaba por acá y por ahí, que dicen algunos que andaba hasta caminando, porque parte de la maldición fue que se arrastrara, seguramente antes caminaba. No, 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 es que estamos leyendo de otra manera. Entonces aquí pasa lo mismo. Si queremos leer de manera natural las plagas, pues podríamos encontrar una razón por ahí, por acá, pero no es lo que se quería decir. Dimensión teológica. Por su parte, Raymond Brown comenta que Dios aparece como liberador de oprimidos. El faraón simboliza el poder que se endurece y las plagas muestran un proceso, advertencia, resistencia, juicio, y esto nos lleva a la liberación. Además, introduce un tema clave, el endurecimiento del corazón del faraón, que no es simple castigo, sino parte, ay, perdonen que no le vea allí, pero parte, algo dice, narrativa sobre la libertad y la obstinación. Aquí tenemos que entender varias cosas. Si ustedes me preguntan,
Y perdón que lo diga así, de verdad, perdón que lo diga así. ¿Por qué dice la Biblia que Dios endurecía el corazón del faraón? Porque esa frase ayuda a entender la dinámica literaria. Es decir, no porque Dios endurecía el corazón del faraón, sino porque eso ayuda a explicar esta, esta dinámica interna. Ahora, ¿el corazón del faraón pudo haber estado endurecido? Respuesta, por supuesto que sí. Estamos en un tiempo, tranquilos porque viene la otra explicación, estamos en un tiempo donde la teología también va avanzando, 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 pero en estos tiempos todavía se piensa que todo lo que acontece viene de Dios. Todo, todo, todo. Entonces, si yo estoy feliz, es porque Dios me da felicidad. Si yo estoy triste, es porque Dios me da tristeza. Si yo tengo el corazón endurecido, es porque Dios me ha endurecido el corazón. Así que conviene como recurso literario hacer la afirmación de que el faraón no los quiere dejar porque así me da chance de contar otra plaga. Y conviene que siga endurecido porque así me echas de contar otra plaga. Y así puedo llegar a las 9 más una plagas, ¿ok? Pero también conviene contarlo así porque es lo que creemos. Creemos que si hay un corazón endurecido es porque Dios así lo está llevando adelante. Así que esto es maravilloso. Claves de interpretación, estamos por concluir. Por tanto, estamos ante una historia que no es una historia literal, sino que es teología narrativa. Los autores coinciden en que el relato fue elaborado y transmitido ¿con qué? Con fines religiosos. Segundo, polémica contra Egipto. Cada plaga desacraliza un elemento divinizado. Tercer punto, catequesis de la liberación. Acuérdense que esto se lo contaban los padres a los hijos y ellos a su vez tiempo después lo iban a hacer con sus propios hijos, ¿no? El mensaje central es Dios escucha el sufrimiento y actúa. Y es que así empieza el Éxodo. Bueno, después de que comenta que llegó un faraón que no conocía a José, dice que de repente Dios escuchó el clamor de su pueblo y entonces hizo que surgiera Moisés y lo llamó, ¿verdad? Entonces Dios escucha el sufrimiento y actúa. Por último, memoria litúrgica, otra clave de interpretación, porque las plagas culminan en la Pascua, que mantiene viva la identidad del pueblo. Y la Pascua tenía su propia liturgia. Es como si el día de hoy, para nosotros, entendiéramos también eh, no sé, hasta los relatos de la pasión y todo esto, veríamos cómo el Señor también concluye. Ah, es más, uno ya. Los discípulos de Maús. Veríamos que a pesar de que es un querigma en donde se anuncia que Jesús ha resucitado, que está vivo y que camina al lado de los suyos, al final de todo, ¿en qué termina? En una liturgia eucarística, porque por una parte explica las escrituras y después parte el pan, que es la misa. Entonces, eso es también una cuestión litúrgica para nosotros, pues para ellos las plagas también tenían su ámbito litúrgico. Para finalizar, entonces, ¿qué tenemos? En síntesis, perdón, las plagas no son solo un relato impactante, porque de hecho lo sería, ¿no? Sino que se trata de una confesión de fe histórica, una crítica al poder absoluto y una pedagogía de la liberación. Lo central no es lo que se dice que ocurrió, sino lo que Dios revela en ello. Habrá alguien que diga tranquilamente, tranquilamente, yo no creo que hayan pasado las plagas como están. Te entiendo. Habrá alguien que diga, yo sí creo que hubo plagas, pero están contadas de una manera que yo creo que las podemos interpretar esto. Te entiendo. Pero lo importante no es si creemos o no creemos que hubo o no hubo plagas como tal, sino qué nos querían decir él o los autores del Éxodo al poner estos relatos de plagas. Parecían inconexos, parecían muy rebuscados porque tenían una misma estructura. ¿Qué querían decirnos? Seguramente
Que pasaron, no nos querían decir. Seguramente que no pasaron, tampoco lo querían decir. ¿Qué querían decir? Que Dios actúa, que Dios libera, que Dios oye, que Dios siempre está presente y que Dios siempre está liberando, constantemente está liberando, ¿no? Que Dios tiene poder sobre cualquier cosa y lo va a demostrar una y otra vez. Y que aunque nuestro corazón esté endurecido, tiene que dar su brazo a torcer para que podamos salir. Y aunque después tengamos la tentación de volver como la tuvo en su momento el pueblo de Israel, aunque después queramos regresar a este Egipto, sabremos poco a poco que no hay nada como vivir en la libertad que Dios nos ha dado. No la libertad que nos hemos dado nosotros, que eso es mera fantasía, sino la libertad que Dios nos ha regalado. Por eso no importa si pasaron, si tenemos una explicación de cada una de ellas, si no sé qué tanto, lo que importa es lo que nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo a través de este texto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.